Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Mucho gusto de saludarles. Vamos a dar inicio a la sesión para esta jornada. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar. Muy bien, entonces, en primer lugar, pues muchas gracias para todos quienes realizaron su trabajo de clase. Muy importante que pues, tomar sus lecturas y realizar sus trabajos es parte de su formación académica. Esto ya me empezó el problema. Bueno, entonces, pues como la mayoría sí lo hizo, entonces suponemos que leyeron, va a ser mucho más sencillo poder conversar acerca de las falacias no formales. En principio, pues recordar o saber qué es o qué es una falacia. Una falacia son razonamientos no válidos que generalmente se construyen con la intención de engañar al interlocutor, aunque no siempre quien la comete tiene conciencia de ello. Es muy importante eso, ¿verdad? La diferencia entre manipular, entre engañar, ¿verdad? La mentira es la verdad, en el sentido de que no siempre se está consciente de ello. El asunto es cuando se está plenamente consciente y además sabe cómo hacerlo. Entonces allí lo que debe salir como a relucir son los valores éticos. Junto con una falacia, entonces, lo opuesto es un argumento, ¿verdad? Pero, ¿qué es un argumento? Bueno, a lo largo de su carrera profesional y a lo largo de la vida de todos, hablamos de esta palabrita y decimos, bueno, mi argumento o cuál es el argumento, pero ¿qué es un argumento? Bien, un argumento es la expresión de un razonamiento, ya sea oral o escrita, como parte del intento lógico por demostrar la validez o invalidez de una tesis o proposición, mediante su vínculo con una serie de conclusiones. Los argumentos forman parte de los discursos y las opiniones, pero no siempre son válidos o convenientes. La validez de un argumento depende del procedimiento lógico que ofrezcan, para lo cual deben ser coherentes y consistentes. Es decir, no debe contradecirse a sí mismo ni debe carecer de estructura formal. O sea, no puede tener vacíos, pues. En caso de que no sea válidos, a menudo se conoce como falacia, ¿verdad? Porque la falacia ocurre cuando tenemos, se acuerdan, ¿verdad? Una estructura que parece correcta, que parece válida. ¿Y en dónde está la validez? En que cumple, ¿verdad? Con los formalismos y con su estructura, las reglas, ¿verdad? Entonces, en donde no cumplen, se comete una falacia. Entonces, claro, en las falacias formales, cada incumplimiento o no cumplimiento de regla da origen a una falacia, ¿verdad? Vaya. Pero en las falacias no formales, que es este grupo de falacias, el principio es el mismo, que es un argumento, pero que tiene que ser válido. Ahora, si se lanza un pseudo argumento porque carece de validez, entonces es una falacia. Y además todo esto ocurre, digamos, en nuestro cerebro. Es completamente racional, ¿verdad? Sin embargo, las falacias pueden ocurrir, como nos indicaba aquí, que ya sea que el individuo que la realiza esté plenamente consciente de ello o no, ocurre la falacia. ¿Ok? Bien, en la fotografía me gusta esta foto porque es una ampliación a
no sé cuántas millones de veces en el cerebro de las neuronas, ¿verdad? Y las conexiones que éstas hacen. Entonces, justamente afecta mucho, ¿verdad? Nuestra pues composición química, nuestra calidad física, nuestra biología, nuestro contexto, ¿verdad? Todo eso influye en nuestros pensamientos. Lo que usted come, el ejercicio que usted haga, su calidad del sueño, ¿verdad? Lo que lee, con la gente con la que conversa, todo eso está ahora muy bien estudiado y se sabe que influye en su capacidad de hacer esas conexiones neurales o neurológicas en las que usted va a ir tomando sus decisiones y proponiendo argumentos, de los cuales se espera no use los que son falaces, ¿verdad? Sino que siempre tenga usted un argumento. Ahora, también vimos que las falacias pues, son formales y ahí están los silogismos, pero también están las informales o no formales. Y de estas hay dos, las de atingencia y por ambigüedad. La característica esencial de todas las falacias es que se construyen argumentos cuya conclusión no es válida. O sea que tanto silogismo como las falacias de atingencia o por ambigüedad tienen una estructura que parece formal, pero en su conclusión resulta que se ve el error y por lo tanto no es válida. Son 9 las falacias no formales de atingencia y a ustedes amablemente ya leyeron y ya les pedí yo que me pusieran ejemplos, ¿verdad? Así que vamos a verlas muy rápidamente. Bueno, y otra situación que explica el libro también es que proponemos su uso en el idioma español, en castellano, pues, ¿verdad? En el idioma español. Pero usted se las va a encontrar por donde quiera con el latinismo, ¿verdad? E incluso muchas veces, de acuerdo con el autor, alguna ligera variación en el nombre, pero siempre con algún sinónimo o algo que alude a la idea que viene de la traducción del latín. Entonces, la primera es el argumento contra la persona, de las más prolíferas, de las que más abundan, ¿verdad? La ad hominem, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted está en una discusión, lo que se espera es que usted tenga la capacidad de hilar sus ideas, ¿verdad? O sea, dotarle a su pensamiento de una estructura en donde usted meta un contenido con el cual usted va a tener una discusión y tenga entonces, digamos, en una discusión 50-50, ¿verdad? 50% de probabilidad de ganar, 50% de probabilidad de que no gane, o sea, que le gane el otro, la discusión, ¿verdad? Y luego ya eso en la vida profesional, digamos, con los formalismos del derecho, las cuestiones procesales, ¿verdad? Donde se deben cumplir las etapas, se deben cumplir los procedimientos, las formas, siempre llevará argumentos por escrito, ¿verdad? Que aunque después sean orales, pero siempre se escriben. Eso, bueno, todo eso ya lo verá usted en sus clases de procesal, ¿verdad? Pero la génesis de todo esto es que usted tenga clarísimo que estamos buscando estructuras. Y como le dije, no es que usted vaya a ponerse a pasarle, espéreme, solo voy a pasar las 7 reglas, o espéreme, solo voy a ver qué tipo de falacia es. Eso ocurre ahora que la estamos conociendo y las va a practicar. Pero ya en una praxis, ¿verdad? Eso, su resultado es la agilidad que usted tiene de armar una estructura, de no contradecirse y de argumentar y que su argumento sea sólido, válido y correcto, ¿verdad? Porque si no, se lo traen abajo. Dejamos fuera de esta discusión el tema si es legal, si es jurídico, ¿verdad? Esa es otra gran discusión. Aquí estamos apenas en la estructura, ¿verdad?
Luego vienen las discusiones éticas sobre si es justo o no es justo, si es bueno o no es bueno, y luego vienen las discusiones, digamos, técnicas, ¿verdad? Sobre la cuestión si es legal, si no es legal, y sobre formalismos, ¿verdad? Pero la base, e insisto en ello, es que usted aprenda a hacer estructuras, a reconocer estructuras y a no contradecirse. Y por ejemplo, el argumento contra la persona, ¿verdad? Que consiste en atacar a la persona que emite un argumento, desacreditándole para que los demás no le tengan en consideración. Esta falacia no aporta razones válidas que sirva para rebatir una posición o conclusión. Por ejemplo, la filosofía de Nietzsche es errónea porque éste acabó loco. Imagínese, esta es una falacia, ¿verdad? Podrá usted gustarle o no, o entender o no las ideas de Nietzsche, pero nada tiene que ver su trabajo académico y sus propuestas filosóficas con el final de su vida, que él desafortunadamente pues padeció de alguna enfermedad neurológica que derivó en ese momento no había cómo, ni cómo diagnosticarla ni cómo tratarla. Y finalmente paró recluido, bueno, fue cuidado por su hermana, ¿no? Pero finalmente se murió. Y entonces la gente le tachaba de que se había vuelto loco, ¿verdad? Pero a estas alturas, pues no sé si alguien se habrá tomado la molestia de forma, pues forense, ¿verdad? De saber en realidad de qué murió, cuál fue la afección que le provocó el daño neurológico. Pero bueno, en todo caso es atacar a la persona, ¿verdad? Y no argumentar. Por ejemplo, si usted, en este caso, quiere argumentar que la filosofía propuesta, las ideas propuestas por Nietzsche están erradas, debe decir por qué, comparándolo con qué o desde qué punto de vista, basándose en cuál hipótesis, ¿verdad? Entonces ahí usted justifica y luego propone, o sea, argumenta, pero descartarlo solo porque sí, es un problema, ¿verdad? Está como aquel estudiante que se enojó porque no llegó a tiempo su examen y entonces en vez de pedirlo cordialmente y pedirlo, mire, profesor, tuve tal problema, ¿me puede programar mi examen? Desacredita al profesor, ¿verdad? Y cuando en realidad solo no pudo tomar su examen, ¿verdad? Eso es muy común. O por ejemplo, bueno, veamos acá los ejemplos que están acá. Los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la energía, ¿verdad? Del consumo, producción, consumo de energía es el tema, ¿verdad? De la humanidad ahora. Pero desacreditar el tema porque decimos que los ecologistas siempre exageran es una falacia, ¿verdad? Para contradecir que no consumimos energía, demasiada energía, ¿qué tendríamos que hacer? Pues presentar un argumento con datos comprobables y además de fuentes serias, de autoridades reguladoras o autoridades en la materia o de alguna instancia, ¿verdad? Muy bien reconocida, que maneje la información de forma ética. Pero desacreditar el consumo, el problema del consumo de la energía porque pensamos que los ecologistas siempre exageran, es un argumento contra la persona. Dice acá, claro, como a ti no te toca, te parece muy bien la reforma, dice. Por ejemplo, en estos días, ¿verdad? Que pasamos 20 y pico de días con protestas y todo el tema político que ahorita parece que entró en un como letargo, ¿verdad? Que seguramente es por los temas estos de las fiestas o las celebraciones o conmemoraciones que se avecinan, ¿verdad? Del Día de los Muertos y los Difuntos, y que seguramente después retomarán con alguna otra fuerza. Ahí se dieron muchos casos, ¿verdad? De falacias.
de falacias, ¿verdad? Mucha gente en su desesperación, unos con un bando, otros con otro, ¿verdad? Emitieron o articularon falacias. Dice, descarto los impuestos que propone el ministro porque a él no lo afectarán. La teoría de la evolución es mentira, ya que Darwin era alcohólico, ¿verdad? Argumento contra la persona, ¿verdad? O por ejemplo, ¿verdad? En derecho penal, recuerdo yo cuando, digamos que un abogado de la defensa descalifica al fiscal del Ministerio Público porque, no sé, su traje es viejo y su corbata está manchada, por ejemplo, o no sé, o tiene las uñas sucias, por ejemplo, que por esa razón argumentar que no es válida la acusación realizada, ¿verdad? Eso no tiene sentido, es un argumento contra la persona. Pero increíblemente eso es muy frecuente en nuestro medio, desafortunadamente, ¿verdad? O como ocurre, ¿verdad? Recientemente, vamos a ver en cuál de las falacias entra, pero creo que en argumento contra la persona puede ser o no apelación a la autoridad, no, seguramente argumento contra la persona. Por ejemplo, y lo pongo de ejemplo por ser salió en todos los medios de comunicación, pues es un tema público, que el Ministerio Público pues puso la denuncia, ¿verdad? Y solicitan la denuncia fue de oficio, ¿verdad? Y solicitan el retiro de inmunidad de un diputado del partido Semilla por un tuit que puso, ¿verdad? Argumentando, ¿verdad? Miren la argumentación que ahí vayan a buscarle, vean, es una falacia. Lo más increíble, y seguramente va a caminar, ¿verdad? Porque ya no interesan las formas, ni los legalismos, ni la ética, sino que interesa el manejo del poder, ¿verdad? Y retorcerlo como se pueda. Ojalá me equivoque, pero, pero ya han dado señales de que no es así, ¿verdad? No, yo no veo ningún caso ahí, pero bueno. En todo caso, lo que sí veo es una tremenda falacia, ¿verdad? Porque si no existiera la Constitución Política de la República y todo el articulado que defiende y ¿cómo se llama? Y blinda el derecho de la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, imagínense, muchos de nosotros que decimos cualquier barbaridad en una red social o en una clase como esta, estaríamos sujetos de procesos penales o de una vez de algunas acciones, ¿verdad? Eh, de esta naturaleza. En todo caso, lo importante es reconocer las estructuras y saber cuándo nos están engañando, manipulando. La siguiente falacia es la apelación a la fuerza. Consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, temor o amenaza, pero sin aportar razones. Por ejemplo, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga, ¿verdad? O dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo, ¿verdad? O como uno con los muchachitos, ¿verdad? Ustedes me han contado, ¿verdad? O te comes las verduras o te caes hincho, ¿verdad? O te cepillas o te quito el internet. Por ejemplo, veamos esto. Si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utiliza tu cinturón de seguridad para evitar ser multado. Ahí hay otro perfecto ejemplo de la apelación a la fuerza. Lo acabamos de ver en las manifestaciones, ¿verdad? Pero ahí no estaban diciendo nada. Claro, lo que pasa es que hay también otras formas de comunicación en donde estas grandes estructuras lógicas están presentes, ¿verdad? Cuando los antimotines, por ejemplo, hacen presencia, ¿verdad? Y tienen todo un protocolo para poder desalojar a la gente hasta que o se vuelven locos o cometen la estupidez de empezar a gasear y a golpear a la gente, ¿verdad? Pero mientras de eso, tienen mecanismos, ¿verdad? Intimidatorios, ¿verdad?
se les avisa primero, bueno, si no se van, señores, va a venir el cuco, ¿verdad? Les damos 2 horas para que se quiten. ¿Verdad? Señores, si no se van, les queda 1 hora. No queremos usar la fuerza, ¿verdad? Y de ahí se pone el pelotón y los hacen formarse, los hacen hacer bulla con los escudos, ¿verdad? Tácticas todas intimidatorias. ¿Por qué? Porque apelan a la fuerza, ¿verdad? Aunque al final no hagan nada y se vayan, por ejemplo. Sin embargo, pues en casos más concretos, discursivos, ¿verdad? El tema de las multas, ¿verdad? Porque al final pues tiene que ser coercitivo, ¿verdad? Es bien complicado el ordenar, ¿verdad? Los seres humanos, el lograr la paz y tranquilidad, ¿verdad? Es súper complicado, ¿verdad? Si no hay una apelación a la fuerza también puede llegar a ser un problema. Con eso no quiero decir que esto sea bueno ni malo. Lo que pasa es que hay que reconocer, ¿verdad? Entonces, cuando te están intimidando, entonces, pero de pronto es para que hagas algo malo, ¿verdad? Por ejemplo, si no compartís el examen del profesor, te vamos a ir a denunciar que vos lo robaste, ¿verdad? O si no das copia, entonces te vamos a, no sé, a romper tus notas, qué sé yo, ¿verdad? Apelación a la fuerza, basándose en la fuerza, temor o amenaza. Por ignorancia, esta falacia consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso o viceversa. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la falta de conocimiento. ¿Verdad? Aquí en la campaña política nos dejó joyas, ¿verdad? La candidata aquella del Partido Verde en su sierra allá en la terminal hizo una oda a la ignorancia, ¿verdad? Así tremendo para la posteridad, para los que les gusta las ciencias políticas lo estudien detenidamente, ¿verdad? Como ejemplo de falacia, de manipulación, de ignorancia y de arrogancia, ¿verdad? Y lo peor es la gente que lo aplaude y lo vitorea, ¿verdad? Falacias por ignorancia. Por ejemplo, no se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer, así que no tienen de qué preocuparse, ¿verdad? O sea, como usted no sabe si ya se estudió, si ya se comprobó o no, entonces no se preocupe, ¿verdad? O por ejemplo, no se puede demostrar que Dios existe. Por lo tanto, Dios existe. Nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas. Luego no la hay. Debe haber fantasmas, ya que nadie ha demostrado que no los hay. Usted no puede demostrar que cometí el delito. Por lo tanto, no lo cometí, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la argumentación, ¿verdad? Lógica, esta falacia por ignorancia ocurre justamente cuando se afirma entonces algo que es verdad solo porque al momento no se ha comprobado o, o al contrario, ¿verdad? O que es falso solo porque al momento no se ha comprobado. La apelación a la misericordia, que consiste en ganar la simpatía del oponente presentándose como persona digna de misericordia. Por ejemplo, yo no maté a mi marido. Déjenme de acusar. Ya sufro bastante con su ausencia, ¿verdad? Dicho en un tribunal de justicia. Si ha sido condenado por cometer el delito, no debe ir a la cárcel, pues tiene ya 70 años y sufre achaques. Debemos invadir el país X y liberar a sus ciudadanos que están sufriendo una terrible represión por parte de su dictador. Señor árbitro, no merezco que me expulse. Vamos perdiendo por goleada. Apelación a la misericordia, ¿verdad? Para que lo sientan más cercano. La LIC, regáleme 2 puntitos, déjeme un trabajo extra. Es que, dígame en qué fallé, lo que pasa, LIC, es que, mire que no sé qué, ¿verdad?
Solo un empresario sin entrañas puede echar a la calle a unos trabajadores indefensos que lo han dado todo por la empresa. Señor policía, por favor no me multe. Estoy sin trabajo y apenas tengo dinero para comer. Profesor, apruébeme, si no mis papás me castigarán. ¿Verdad? Aquí tengo una anécdota. Hace ya un montón de tiempo ya. Justamente dando este curso. Un día llegó allá a la universidad. Me estaba esperando una compañera, una estudiante, preocupadísima, ¿verdad? Y afligida, y se le notaba que estaba mal, porque se había, pues, ponchado los 2 exámenes parciales, ¿verdad? Y no llegaba ni a zona mínima. Y entonces ella toda, y digo ella, pues, porque me pasó y fue una compañera, ¿verdad? Estaba muy mal y me abordó en los pasillos allá, que me quería hablar. Bueno, véngase, pues fuimos a la coordinación. ¿Qué le ocurre? ¿Qué pasa? Y entonces, un poco con mucha vergüenza y pena y sollozando, me dijo que por favor le ayudara a llegar aunque sea a zona mínima, porque si no sus papás la iban a regañar y la iban a castigar muy feo, ¿verdad? Pero bueno, el problema es que ya un segundo semestre de universidad, todos tienen que ser mayor de edad, ¿verdad? Difícilmente tengamos a alguien aún de 17 años, ¿verdad? Aunque pueda haber algún caso, pero difícilmente. Entonces yo dije, bueno, me están manipulando, ¿verdad? Apelación a la misericordia, y me hizo todo un drama, ¿verdad? Y bueno, en aquella época aún se publicaban las notas en las carteleras. No existía el sistema electrónico, ¿verdad? No se publicaban en páginas, sino en carteleras. Pues llegó el día de la publicación, y ¿qué les parece que ese día estaban los papás de la Patoja viendo su nota? Y la pobre Patoja, pues yo no la ayudé, porque no entregó trabajos y no lo hizo bien. Antes yo dejaba trabajos, ahora ya no, ¿verdad? Eh, y la cosa está que pidieron hablar con la coordinadora y me llamaron. Es rarísimo ustedes que uno en una universidad, pues aquí en Guatemala, tus papás lleguen a hablar, ¿verdad? Y qué bueno hubiera sido que la plática hubiera sido eh, en qué falló mi hija, ¿verdad? O qué pasó durante el semestre. Muéstreme un reporte o hágame un reporte, ¿verdad? Indíquenos si hay alguna cosa, nada. Llegaron a decirle a la coordinadora que el profesor no servía y que entonces por esa razón su hija había perdido, ¿verdad? Entonces, ahí habían dos, ¿verdad? La primera fue apelación a la misericordia de la muchachita conmigo, y luego apelación ad hominem, ¿verdad? Me desacreditaron los papás de la Patoja. Entonces la coordinadora me mandó a llamar. Y bueno, yo siempre he sido muy ordenado, llevé los exámenes, los registros de clase y a la estudiante, ¿verdad? Y pues desafortunadamente a ella pues no se le daba el tema de la filosofía, no leía, no le gustaba. O tal vez era la presión de los papás, ¿verdad? Y se volvió un gran relajo, ¿verdad? Y la pobre Patoja pues me odió, creo que hasta la fecha. Pero de veras, yo no puedo hacer mucho, o sea, mi trabajo es compartirles la información, dar explicaciones, tratar de ser lo más flexible posible, pero si a veces no se puede, pues no se puede. Entonces, en pellejo propio pasó, ¿verdad? Y qué difícil, ¿verdad? En el contexto de la universidad, tener que hablar con los papás de alguien y que además van a destrozarlo a uno, ¿verdad? Finalmente, la Patoja repitió, pero repitió conmigo al año siguiente. Y así como, ala, usted, pero no me vaya a traer a sus papás, ¿verdad? No le disculpe, qué vergüenza. Y al final, en la segunda vez, le fue bien, ganó, ¿verdad? Pero pasa.
Ahora, ¿cuántos de ustedes no les pasa esto cotidianamente? En su casa, en el trabajo, ¿verdad? Quienes tenemos hijos, a la papi, a la mami. Te prometo que lo que sea, pero comprámelo, ¿verdad? Mira, te lo juro, pero déjame hacerlo, ¿verdad? Un rato más y te prometo. Ahí va apelación a la misericordia. Apelación al pueblo. Consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente en lugar de presentar razones. Suele utilizar un discurso populista y seductor. Esta apelación al pueblo está muy presente en, sobre todo en política, ¿verdad? Sobre todo en la política. No están viendo mi pantalla ustedes. Bien, sí se ve. ¿Sí? Bueno. Ahorita sí, licenciado, pero se miraba otra cosa, no la diapositiva. De veras. Al menos yo sí estaba viendo la diapositiva. Sí, Lick, sí se estaban viendo sus diapositivas. Bueno. Sí, licenciado. No me asusten así ustedes, porque a mí a esta edad ya se me baja el azúcar muy rápido, así que no me asusten. Bueno, apelación al pueblo consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente en lugar de presentar razones. Suele utilizar un discurso populista y seductor. Bueno, aquí en política esto es más sencillo de mapear, ¿verdad? Y además en nuestro país hay políticos especializados en este tipo de falacia, ¿verdad? Pero pues hay constructos más simples, ¿verdad? Por ejemplo, y no es que yo lo diga, lo dice todo el mundo. ¿Por qué lo hiciste? Porque lo hacía todo el mundo. Esta ley no es buena porque ningún país del mundo tiene nada igual y se ha venido haciendo así hasta ahora. 9 de cada 10 de los electores son favorables a la ley, por lo tanto es una buena ley. La mayoría de la gente opina lo mismo que yo. Todo el mundo sabe que esto es así. En esto, apelación del pueblo, ¿verdad? En política o cuando hay crisis, ¿verdad? ¿Por qué se acaba el papel higiénico cada vez que hay una crisis? ¿Verdad? Entonces rápido se hace la bola, se forma la opinión pública y se genera esta apelación, ¿verdad? Esta falacia. Y todo mundo rápido compra papel higiénico, no sé por qué, ¿verdad? Yo compraría huevos, carne, ¿verdad? Y de último papel. Pero en fin. La apelación al pueblo, me acuerdo yo cuando, es que yo hasta me quedé frío, porque lo vi en vivo, ¿verdad? Porque transmitieron por la tele en vivo, me acuerdo de esa época. ¿Qué año fue? ¿2015 tal vez? No. Antes, 2011, 12, no me acuerdo. Pero cuando el doctor Manuel Valdizón hizo su cierre de campaña o uno de sus mítines allá en el Parque Central, y a la puchica hizo cualquier promesa, pero hubo una que cuando habló de llevar a la selección al Mundial y del bono 15, el tipo era tan cínico, o lo es, ¿verdad? Con todo respeto para sus seguidores, pero es que ni la risa se aguantó y las cámaras enfocándolo, ¿verdad? Así como, ¡ala, qué bárbaro! Y ¿saben qué es lo peor? Y aquí yo mismo uso una apelación al pueblo. Las mayorías le creen. Por lo menos 1 millón de gente le cree, ¿verdad? Porque votaron por él, ¿verdad? Entonces, la gran, ¿verdad? Y tenía una cantidad de estos constructos falaces, ¿verdad? Pero la gente no lo cuestiona, pues. Entonces, por eso es que a usted se le habla y se le muestra y se le enseña, porque usted debe cuestionarlo, debe identificarlo, ¿verdad? Debe saber, estos no son vainas viables, pues, ¿verdad? Y bueno, y para no estigmatizar a ese eterno político candidato, recientemente, de nuevo, la candidata del Partido Verde, ¿verdad? En su discurso, ¿verdad? Que cada vez más penosos, ¿verdad? Pero se limitaba a 3 cosas, ¿verdad? Que iban a dar una bolsa solidaria con más cosas, más grande, y se enseñaban la bolsa, ¿verdad? Con más verduras. Que los, no sé cuánto dinero, y salía un fulano enseñando los billetes de a 100. Y que a los nenes su compu, ¿verdad? Para ir al colegio.
Sí, pues en las escuelas donde ni techo ni electricidad, ¿verdad ustedes? Y la gente lo compra, o sea, la gente se lo cree, pues, apelación al pueblo. Es la mayoría. Entonces, y uno habla con la gente y la gente duda, pero dice, pero mire, pero no voy a ir haciendo yo, mejor voy. Y van, ¿verdad? Y claro, las mayorías que son parte o terminan siendo parte de esas estructuras, ¿verdad? De acarreo, de manipulación, bien fregadas, ¿verdad? Que hay en este país. Pero bueno, apelación al pueblo, apelación a la autoridad. Es una falacia que consiste en aludir al prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones. Por ejemplo, tiene que ser verdad porque lo han dicho en la radio. Es que tú sabes más que yo, que he estudiado 5 años una carrera y llevo de profesor 20 y llevo, a ver, esta falacia de apelación a la autoridad es cuando alguien dice que sabe más que otro porque ha estudiado tantos años y lleva tantos años de profesor, pero eso no le da la autoridad sobre todo, ¿verdad? Le da cierta autoridad sobre ciertos temas, ¿verdad? Que maneja en cierto contexto, pero no la absoluta. La mayoría de la gente apoya la pena de muerte, por lo tanto la pena de muerte es un buen método para combatir la delincuencia. No está demostrado en ningún lugar, ¿verdad? Ni siquiera en el mundo árabe. Los principales fabricantes recomiendan utilizar la marca X de lavavajillas porque es más eficiente. En esto de la apelación a la autoridad, me hace pues recordarme de los anuncios parece una marca, ¿verdad? TV Offer. Sacaban, no sé si todavía lo harán, tengo años de no ver tele, pero sacaban pastillas voy a poner un ejemplo sin soso, ¿verdad? Pastillas para la próstata, y salía ahí el doctor, ¿verdad? El urólogo, ¿verdad? Y ponían ahí, ¿verdad? Doctor Gustavo Pardo, ¿verdad? Especialista, y con su bata blanca y explicando las maravillas que hace la pastilla. Y ya. O sea, eso es suficiente para que uno vaya y se autorrecete y se trague lo que sea que le estén vendiendo, aunque sea harina con azúcar, ¿verdad? O la famosa baba de caracol, o tanta cosa, ¿verdad? O por ejemplo, para no entrar en roces con el mundo de la herbolaria y farmacéutica, cuando te venden, por ejemplo, una gran estafa, me acuerdo, el Paint Zoom, yo caí en esa estafa. A mí me gustaba pintar. Y el Paint Zoom, que supuestamente era un mini compresor con una pistola de aire, pues, ¿verdad? Para pintar, ¿verdad? Para hacer el bricolaje. Entonces uno pintaba, ¿verdad? Su pared o los que tienen cercas o una casa del perro. Y sí, efectivamente, un motorcito ahí, pero con la justa inflaba una piscina uno con ese motorcito, una gran estafa. Pero el asunto era que cuando te lo venden, en el anuncio, sale ahí el hombre de herramienta, ¿verdad? Con su overol de lona, su barba, sus lentes de seguridad y transmitiendo, ¿verdad? Esa autoridad de ser no sé cómo llamarlo, pues, pero el hombre herramienta, ¿verdad? Entonces, eso me hizo acordarme también de un TikTok, ¿verdad? Soy el hombre curso, dice. Pero entonces esa es la apelación a la autoridad, o es que es cierto, muchacho, porque lo dijo el decano, ¿verdad? O lo dijo el rector, entonces es cierto. Apelación a la autoridad. No se les olvide. Pregunta compleja, que consiste en realizar una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. Se formula una pregunta de tal forma que se presupone la verdad de alguna conclusión implícita a esa pregunta. En otras palabras, usted hace una pregunta, pero se responde
de forma afirmativa a sí mismo. Por ejemplo, señor presidente, ¿qué cree que van a pensar los ciudadanos de su desastrosa gestión al frente del gobierno? A mí no se me olvida la primera vez que yo escuché en vivo una pregunta como estas. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, esto en política y en periodismo es muy común. Y hay que ser, uno tiene que estar muy entrenado, tanto como periodista como político, ¿verdad? Como funcionario. Porque si estás en una conferencia de prensa, por eso es que los presidentes últimamente, ya los últimos, ya no dan conferencias de prensa en vivo, con preguntas en vivo, para evitarse estas cosas, ¿verdad? Porque este tipo de preguntas lo que le está diciendo es como decirle a quien le está preguntando que su gestión es desastrosa. Se lo está afirmando en forma de pregunta. Entonces, cuando hacen eso y si el que le toca contestar no es ágil, va a caer en la trampa y la va a contestar y va a decir, ¿por qué dice que mi gestión es desastrosa? O no, mi gestión no es desastrosa. Y después eso genera un titular, ¿verdad? El presidente de la República dice que su gestión no es desastrosa. ¿Verdad? Se la llevó. Entonces, en esos casos no se contesta. Y no se contesta la pregunta, pero se tiene una respuesta, ¿verdad? Este es un gobierno de unidad, de desarrollo para todos los guatemaltecos, en donde hemos trabajado y hemos servido tantos días con tantos proyectos, con tanta gente que salió de la desnutrición, tanta gente con trabajo, tantos hospitales nuevos construidos, tantas radiopatrullas entregadas, que bajamos el índice de criminalidad, 0 baches en toda la República y 5 carreteras más nuevas para interconectar. Además, bajamos el costo de la energía eléctrica, la canasta básica y sobre todo regulamos el agua con la nueva ley de aguas. Entonces yo no puedo hablar de que mi gobierno sea lo que usted dice que es, por ejemplo. Pero no sé si alguna vez algún gobierno irá a tener una respuesta de esa forma. Por ejemplo, ¿salió usted a ayudar al peatón que atropelló por haber tomado demasiado vino? ¿Cómo así? O sea, me está acusando que yo tomé vino, ¿verdad? El fulano dice que por haber tomado vino salió a auxiliar al que atropelló. Ahí, otra vez, enganchado. ¿Cómo ha hecho para lograr evadir impuestos? No, yo no evado impuestos. Usted invade impuestos, ¿verdad? ¿Te arrepientes de tus pecados? Imagínese, pregunta compleja. ¿Cómo respondes eso? ¿Verdad? Si decís que no, estás reconociendo que existen o que tenés pecados. Si decís que sí, también. Pues habría que formular una respuesta muy ingeniosa, ¿verdad? ¿Cuándo creó Dios el universo? Suponiendo que Dios existe. Pregunta compleja. Entonces, tanto la apelación a la autoridad, al pueblo, a la misericordia y la pregunta compleja son muy comunes en el manejo político del discurso, en el manejo religioso del discurso, desafortunadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a las masas y busca, pues, convencerlos, persuadirlos, manipularles, ¿verdad? Causa falsa consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. Se atribuye una causa equivocada o por lo menos no demostrada fehacientemente a un efecto determinado. Por ejemplo, las 2 últimas semanas no fui a visitar a mi abuelita. Hace 3 días se puso enferma y se murió. Se murió de pena porque no la visitaba. Es causa falsa. Me tomé la bebida y al poco tiempo empecé a sentirme mal. Entonces la bebida me ha provocado un malestar, dijo alguien después de tomar una cerveza, ¿verdad? El aparato funcionaba mal. Juan se acercó y le dio una pequeña patada. Acto seguido comenzó a funcionar bien de nuevo. Por lo tanto, ahora cada vez que algo se estropea, le da golpes o lo agarra a patadas. Causa falsa, ¿verdad? María estaba enferma. El curandero le dio unas hierbas y empezó a sentirse mejor.
por lo tanto, las hierbas son un remedio curativo, causa falsa. O como una anécdota que me contó un conocido en un lugar remoto, ¿verdad? Es un parcelamiento, es gente de campo. Y un día platiqué, lo visité, ¿verdad? Nos encontramos. ¿Y qué tal ustedes? ¿Y su mamá cómo está? ¿Cómo siguió su mamá? Ay, no, dice, en paz descanse mi mamá, dice, se murió. Ay, ¿qué le pasó a doña Felipa? La brujearon usted. ¿Cómo así? Sí, se peleó con la doña Chompipa y la brujeó, dice. Y se le empezó a poner en una uña negra y de ahí se murió. Y la llevaron al doctor. Pues la llevamos con un doctor ahí en la cabecera, pero no le encontró nada. Y entonces determinaron que era la enfermedad, pues no era ninguna enfermedad, estaba brujeada. Bueno, pero entonces la llevaron al menos con alguno de estos que atienden ese tipo de situaciones de orden metafísico, ¿verdad? Espiritual. No, mi mamá no quiso porque ella era muy creyente, ¿verdad? Entonces, la pastora de la iglesia que se comunica con Dios, le dijo que si esa era la voluntad de Dios, que ella se muriera, pues tenía que aceptarlo. Y mi mamá dijo que como ella era bien creyente, aceptaba la voluntad de Dios y se murió, ¿verdad? Amén. Nunca sabremos qué le pasó a la pobre señora, de qué se enfermó, tal vez tenía un cáncer, ¿verdad? Pero bueno, cuando no podemos explicar las cosas, surgen las falacias. Y ojo, con eso no descarto que exista la brujería o que, porque no lo puedo comprobar. ¿Qué falacia sería? ¿Verdad? Vamos a ver. Y la última es generalización imperfecta. Consiste en atribuir una característica que se ha observado en alguno de los elementos de una clase a la clase entera. Por ejemplo, conoces a alguien que es universitario y fanático del fútbol. Luego conoces a otro universitario que también resulta que es un gran aficionado a su equipo. Entonces concluyes que todos los universitarios son fanáticos del fútbol. Imagínense. A algún guatemalteco le gusta comer tamal con mayonesa. Te encontrás a otro guatemalteco que le gusta comer también tamal con mayonesa. Entonces concluís que a todos los guatemaltecos les gusta primero comer tamal y además con mayonesa. Generalización imperfecta. Entonces no se puede generalizar, ¿verdad? Porque caemos en falacia. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeras, compañeros? Cielo Molina, diga. Buenas noches, licenciado. Bueno, acorde al tema no tengo ninguna duda. Solo le quería preguntar si puedo hablar con usted al finalizar la clase. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, entonces pregunto si hay dudas, si hay comentarios. Les quedó claro que es una falacia, que es un argumento, que las falacias no formales hay de atingencia y de ambigüedad, que vimos la de atingencia, que son 9, ¿verdad? Y que al final esas 9, que se las tienen que aprender, argumento contra la persona, ad hominem, apelación a la fuerza, ad baculum por ignorancia, ad ignorantiam, apelación a la misericordia, ad misericordiam, apelación al pueblo, ad populum, apelación a la autoridad, ad veracundiam, la pregunta compleja, causa falsa y generalización imperfecta. Y cada uno poder explicar de qué se trata, por qué ocurre y dar un ejemplo, que ese fue el trabajo que ya hicieron. ¿Alguna pregunta? Ok. Claro, entonces obviamente en una clase no van a salir expertos. Aquí nomás conocieron que esto existe, si es que no lo conocían, saben ahora y pueden estar más atentos y empezar a ver, ¿verdad? Digamos,
así como que tanta teoría no hay, y tampoco vale la pena como teorizar tanto en el asunto, ¿verdad? Con lo que tenemos en el libro es suficiente para su comprensión en su parte, digamos, introductoria, pero luego esa praxis, esa agilidad de poder empezar a darse cuenta, no, este está diciendo algo que no es válido, ¿verdad? ¿Y por qué? Y ver en dónde encuadra, ¿verdad? Y poco a poco, hasta que finalmente usted va a tener esa capacidad de análisis y se las cacha en el aire, ¿verdad? Entonces, la única recomendación es, por favor, lea. La lectura, la conversación y la discusión sobre temas cada vez más elevados con sus pares o con la gente que usted considere, es lo único que le va a ayudar a que tanto los temas filosóficos como los temas técnicos, usted se los apropie, ¿ok? Es la única forma. Bueno, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, terminamos la clase, por favor. Y les voy a agradecer que se puedan salir para que yo pueda atender a la compañera que pidió pues ser atendida. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Buen descanso. Gracias, licenciado. Gracias.